al coloquio de Biología de Hongos. Este es nuestro primer coloquio y surge por la iniciativa de los estudiantes de Biología de la Facultad de Ciencias y por algunos profesores de asignatura ante la necesidad de comunicar la relevancia de los hongos en los ecosistemas y en nuestras vidas diarias. En esta, su primera edición, contaremos con 4 conferencias de especialistas reconocidos en temas que abarcan aspectos de diversidad, ecología, fisiología y el papel de los hongos en las actividades humanas. Adicionalmente, durante el coloquio se expondrán fotografías, carteles, infografías y videos de divulgación elaborados por los estudiantes inscritos en 4 materias y un taller relacionados con los hongos e impartidos durante el semestre actual. Las actividades del coloquio tienen como objetivo ofrecer un panorama general de la biología de los hongos a la comunidad universitaria, conocer la investigación que se realiza en nuestra universidad sobre la biología de los hongos y, sobre todo, fomentar el interés por estos organismos. Así que queda formalmente inaugurado el primer coloquio de biología de hongos. Entonces... Nuestro primer invitado es el doctor Mario Figueroa Saldívar. Él es químico farmacéutico biólogo egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y doctorado también en la Facultad de Química e hizo 2 estancias de investigación sobre productos naturales en Lehman College y en Greensboro, Carolina del Norte. El doctor Mario ha impartido varios cursos de licenciatura y posgrado sobre farmacognosia, toxicología y metabolómica aplicada a productos naturales. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado sobre diversos temas de metabolitos secundarios de hongos. Ha publicado más de 71 artículos en revistas indexadas y capítulos de libros. Ha registrado patentes y ha presentado más de una docena de trabajos en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es profesor de carrera titular a tiempo completo de la Facultad de Química y trabaja sobre temas de la bioprospección y biotecnología de hongos y bacterias de México para el descubrimiento de nuevos agentes biodinámicos de interés terapéutica y agroquímico, así como estudios computacionales de productos naturales conducentes a establecer interacciones proteína-ligante y su estructura molecular. Muchas gracias por haber aceptado y entonces con ustedes el doctor Mario. Bueno, muchas gracias por esta cálida introducción, un poquito más de lo que realmente es, no es tan así. Pero bueno, gracias a Mariana por la invitación también de participar aquí en este coloquio y creo que es una actividad muy bonita, muy representativa de las tantas áreas de investigación o de las tantas áreas que se estudian en esta bonita Facultad de Ciencias. Somos vecinos, mi laboratorio está aquí en el conjunto E de Química, como pueden ver. Y el día de hoy, a pesar de que es un coloquio de biología de hongos, pues voy a platicarles un poquito acerca de la química de los hongos, ¿sí? Probablemente ustedes en sus cursos, y como me platicó Aurora, ¿sí? Hay diferentes apartados o unidades en donde hablan un poquito del metabolismo secundario de los hongos. Entonces yo les voy a platicar un poco de lo que realmente hacemos en el laboratorio y por qué queremos estudiar ese metabolismo. Entonces, dividí la plática en 3 puntos. Hablaremos un poquito de la importancia de los productos naturales de origen microbiano, en el desarrollo de fármacos específicamente, así como lo que es la bioprospección. Posteriormente hablaré ya de los resultados que hemos trabajado o que hemos obtenido en el grupo de trabajo en los últimos 5 o 6 años y finalmente unas conclusiones y perspectivas de las líneas de investigación. Entonces, el primer punto... Bueno, quisiera iniciar diciendo que desde tiempos inmemoriales se han utilizado los recursos naturales para procurar el alivio de algunos problemas de salud. Y esto, bueno, se queda datado desde que en un estudio reciente que se publicó en el 2007, demostraron que los neandertal, hace más de 50,000 años, ya se cree que utilizaban los productos naturales, específicamente aquellos obtenidos de hongos, para tratar algún problema de salud. En ese entonces no había médicos, no había radiografías, no había prácticamente nada de todo lo que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, ellos tenían problemas digestivos, tenían problemas en la boca, ¿sí? Por los alimentos o por simplemente no tener la higiene que tenemos ahora. Entonces se demostró mediante estudios de metagenómica que en sus encías y en la placa entobacteriana había genes de 2 especies muy importantes. Uno, una planta, ¿sí? Este árbol
de que se sabe que produce ácido salicílico, y como todos ustedes saben, el ácido salicílico es un componente o un derivado componente de las aspirinas. Entonces las aspirinas se utilizan para quitar el dolor o para la inflamación. También encontraron genes de hongos como Penicillium que produce penicilina. Entonces, de nuevo, es un agente antibiótico que se cree que estaban en sus bocas y eso les ayudaba a sanar algunos padecimientos, ya que encontraron también genes de algunas bacterias que producen abscesos en la boca y genes de parásitos intestinales. Entonces, desde ese entonces, de alguna forma, ellos encontraron la solución para sus problemas comiendo plantas que producían ácido salicílico, que no lo sabían, obviamente, o hongos, productos que tuvieran este penicillium y que les pudiera ayudar, ¿sí?, para este tipo de problemas. Ya un poco más adelante, sí, cerca de 1900, se empezaron a utilizar los primeros productos derivados de microorganismos para tratar infecciones. Sí, en 1890, 1899 fue cuando se empezaron a utilizar los primeros extractos que ya contenían metabolitos secundarios o productos naturales para tratar infecciones. No fue sino hasta 1942 que se empezó a utilizar de manera ya formal, sí, a la penicilina como uno de los principales agentes quimioterapéuticos para, obviamente, tratar infecciones. Esto sucedió en una época donde había guerras y donde muchos de los soldados pues morían a causa de las infecciones. Entonces, este descubrimiento revolucionó el uso de los productos naturales o el uso de los antibióticos para tratar enfermedades, ¿sí? Después del descubrimiento de la penicilina nació lo que se llama la época de oro de los antibióticos. Se empezaron a estudiar los microorganismos, se descubrieron la streptomicina de bacterias, ¿sí?, la streptozotocina, que actualmente se utiliza para hacer estudios de diabetes o para el cáncer de páncreas principalmente, las tetraciclinas, ¿sí?, que también son antibióticos muy importantes. Se descubrieron productos de importancia agrícola como el Vialafos, del cual después se biosintetizó, se sintetizó otro producto que es el glifosato. Probablemente hayan escuchado hablar del glifosato, que se utiliza como un herbicida muy importante, ¿sí? Otros antibióticos como las cefalosporinas que vinieron o están sustituyendo un poco a las penicilinas debido a que estas generan menos problemas de resistencia. Acarbosa, también de bacterias, que se obtiene o que se utiliza para el tratamiento de la diabetes, agentes inmunosupresores y estos productos que fueron muy importantes y por los cuales las avermectinas en el año 2015 les dieron el premio Nobel a los descubridores, tanto de las ivermectinas que se utilizan para el tratamiento de ciertas parasitosis, principalmente aquellas que generan elefantiasis y la ceguera de los ríos, y también en ese año se dio el premio Nobel, fue compartido para la doctora Yu Tu, que estudió una planta que se llama Artemisa annua y de donde se aisló la artemisina, que se ha utilizado ampliamente para la malaria. Entonces, como pueden ver, son ejemplos de productos que producen tanto los hongos como las bacterias como las plantas y que han servido para el desarrollo de sustancias, ¿sí? Ya más reciente, ustedes han escuchado el problema que existe en muchos países del colesterol elevado. Bueno, pues un producto que se aisló de un hongo, la lovastatina, es el que se utiliza para bajar los niveles de colesterol. En nuestro país es altamente utilizado ese producto. También tenemos, sí, para enfermedades poco comunes, recientemente se descubrió se desarrolló el primer medicamento que se administra por vía oral, y este se desarrolló a partir de un compuesto que se aisló de un hongo entomopatógeno, ¿sí?, la miriosina. Se hicieron varios estudios de química para llegar a este producto de forma sintética, pero sirvió de inspiración para el desarrollo de este producto que se utiliza para la esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, pero estos tratamientos orales son muy importantes hoy en día. Bueno, pero ¿por qué es importante seguir estudiando si ya hay tantos medicamentos afuera en el mercado? Sí, las farmacéuticas hacen mucho dinero. Bueno, pues se siguen estudiando porque han aparecido nuevas enfermedades. Ustedes saben de los fenómenos de resistencia que están hoy en día y que son muy importantes, o enfermedades que habían desaparecido hace muchos años y otra vez están surgiendo. Entonces se necesitan nuevos medicamentos para tratarlas, ¿sí? Y en esta diapositiva lo que les quiero ilustrar en rojo son todos aquellos productos que se utilizan en la terapéutica, pero que derivan de productos naturales, ¿sí? Simplemente entre 1981 y 2014 la FDA aprobó más de 1.500 nuevos fármacos,
de los cuales más del 50% derivaban de productos naturales. Entonces, la industria farmacéutica sigue utilizando los productos naturales como base para el desarrollo de sus medicamentos. Bueno, en este sentido viene una palabra muy importante de lo que es la bioprospección. La bioprospección es la búsqueda, como dice aquí, de genes, proteínas, moléculas, extractos bioquímicos o cualquier derivado de origen biológico para su utilización en procesos de investigación y desarrollo con fines económicos. ¿Sí? Entonces nosotros, ustedes como biólogos, pueden ir a colectar, ¿sí?, una planta, un microorganismo, una muestra, ¿sí?, y utilizarla, ¿sí?, para desarrollar algún producto que genere un ingreso, ¿sí?, o que se pueda utilizar o se pueda vender, ¿sí?, con fines económicos. Entonces, eso se llama bioprospección. Entonces, afortunadamente la bioprospección, ¿sí?, se puede utilizar también para hacer desarrollo de investigación básica y aplicada, generar productos, economía, ¿sí?, dinero para los pueblos o para las ciudades o para generar empresas, y también se tienen que hacer estudios de conservación, obviamente, de la biodiversidad. En ese sentido, existen dos tratados, el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica de 1992 y el Protocolo de Nagoya en el 2010, que se firmaron, muchos países están inscritos en estos tratados, y lo que hacen o lo que propusieron es proteger la biodiversidad de cada país. Es decir, si yo aíslo una planta o un microorganismo de un país, ¿sí?, y de ahí desarrollo un producto que genere dinero, ese dinero o ese desarrollo va a quedar en el país. Yo no puedo llevarme una planta a otro país, Estados Unidos, y porque ellos tienen mejor infraestructura, desarrollar allá un producto y que allá lo vendan. Ya no se puede. Hasta antes del 92, sí se podía, después ya no se puede. Entonces es muy importante porque de esa forma se protege la biodiversidad que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, las fuentes más importantes de donde se obtienen todos estos productos son las bacterias, las plantas y los hongos. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar principalmente de los metabolitos que hemos trabajado de origen fúngico. ¿Y por qué seguir estudiando los hongos? Bueno, porque se han hecho estimaciones y se cree que existen aproximadamente entre 2.2 y 3.8 millones de especies fúngicas, de las cuales, miren nada más, solamente se han podido estudiar taxonómicamente o describir taxonómicamente menos del 10%, 200,000, y todavía un número más pequeñito se han estudiado químicamente. Entonces, todavía nos queda muchas especies que podemos estudiar químicamente para el descubrimiento de nuevas moléculas bioactivas. La otra razón por la cual es importante seguir estudiando los hongos es por la amplia biodiversidad que tiene nuestro país. Sí, México está en el top 10 a nivel mundial de biodiversidad, ¿sí? Entonces nosotros podemos aislar especies fúngicas novedosas, conocidas, inusuales, como las queramos llamar, de los distintos ecosistemas y ambientes que tiene nuestro país. También existen lo que son las colecciones de organismos fúngicos, probablemente ustedes ya han escuchado de ellas, y bueno, la Federación Mundial de las Colecciones de Cultivos, ¿sí?, ha determinado que existen un poquito menos de 480 colecciones de cultivos microbianos en 62 países, ¿sí? Y de estas las más importantes es la americana, la holandesa, la japonesa, la belga. Nuestro país tiene 18 colecciones según esta federación, con menos de 9,000 organismos, y estas federaciones, algunas están en la universidad, ¿sí?, en la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, el Instituto de Ecología, colecciones industriales, la Facultad de Medicina, y bueno, aquí no me aparece en esta diapositiva, pero me imagino que la Facultad de Ciencias también debe tener su colección de organismos. ¿Sí? Los principales organismos que contienen esas colecciones son hongos patógenos, tanto de humanos, insectos, plantas, microorganismos acuáticos, bacterias y parásitos. La industria también tiene colecciones muy importantes, ¿sí? Y esta es una fotografía de una empresa donde yo pude trabajar en Estados Unidos, y ellos tenían cerca de 55,000 cepas fúngicas. Ellos las mantenían vivas, ¿sí?, porque encontraron que congelarlas o utilizar diferentes métodos para su preservación, muchas cepas se les morían, entonces las mantienen vivas. Tienen una persona que trabaja todos los días resembrando cepas, imagínense nada más. Y es una colección muy interesante. Esta colección se hizo antes del tratado de 1992, entonces tiene cepas de todo el mundo, hay cepas de México, hay cepas de todos lados. Pero bueno, los utilizan con fines de investigación principalmente.
Bueno, algunas compañías también siguen trabajando productos naturales y aquí les presento en esta diapositiva algunas de las compañías que hasta el 2012 todavía hacían estudios sobre organismos, ¿sí? En verdecito les pongo 3 ejemplos de fármacos que fueron recientemente aprobados como moléculas para tratar infecciones o para tratar el cáncer y que se derivan de productos naturales. Bueno, nuestra colección, la que tenemos ahí en el modesto laboratorio, que ustedes pueden ir a visitar, porque es un laboratorio chiquito, tenemos cerca de 500 hongos y aproximadamente 50 bacterias, ¿sí? Hongos de tipo endófitos, saprófitos, endoliquénicos, acuáticos, etcétera, y diferentes actinobacterias. Muchos de estos ya se han identificado, al menos a nivel de género, mediante los análisis moleculares de ITS y de las subunidades del RNA. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio está marcado en azul, que es principalmente el aislamiento, identificación de las moléculas, ¿sí? Identificación molecular de los compuestos bioactivos, es decir, los compuestos que son responsables de alguna actividad biológica. ¿Qué actividad biológica? Bueno, buscamos agentes antibacterianos, antifúngicos, fitotóxicos y ensayos de citotoxicidad que nos ayudan a seleccionar a las cepas más adecuadas para los estudios químicos. También hacemos estudios de metabolómica, que nos van a ayudar a diferenciar o a seleccionar a las cepas candidatos para sus estudios químicos y en ocasiones estudios computacionales para elucidar la estructura química de los productos. ¿De dónde hemos aislado estos hongos? Pues no nos tenemos que ir tan lejos para tener una diversidad muy importante, ¿verdad? Simplemente aquí en la Reserva Ecológica de la UNAM hay muchísimas plantas, hay líquenes, hay suelo donde se pueden obtener muchas, o donde hemos obtenido muchas de estas especies fúngicas. Y aquí, bueno, Mariana me ayudó, ¿sí? Cuando recién regresé de una estancia postdoctoral aquí a la UNAM, pues a trabajar algunas de estas especies y a aislar los hongos. También hemos aislado cepas, ¿sí? De diferentes muestras de suelo. En este caso, en colaboración con el doctor Juan Manuel Espíndola, que es un vulcanólogo, nos ha traído muestras de suelo de Veracruz, de San Andrés Tuxtla, y de ahí hemos aislado diversos microorganismos interesantes. De otras regiones como Sayulita y Chamela en Jalisco también hemos aislado hongos saprófitos y marinos facultativos. De la Bahía de Caleta en Acapulco, ¿sí? Con colaboración con la doctora María del Carmen González, también hemos estudiado algunos hongos y hemos obtenido metabolitos secundarios muy interesantes. Hace un par de años empezamos una colaboración con profesores del Instituto de Ecología y de Biotecnología en Nuevo León, y empezamos a estudiar hongos y bacterias de la Reserva Ecológica de Cuatro Ciénegas, que es una reserva per se que es muy biodiversa, ¿sí? Es una reserva que tiene un suelo muy especial, es un suelo oligotrófico, entonces los microorganismos tienen que adaptarse de alguna forma para poder sobrevivir. También tenemos hongos y bacterias de los cenotes en Yucatán y recientemente iniciamos el aislamiento de endófitos de manglares también de esta región altamente biodiversa. Finalmente, bueno, hemos empezado a estudiar hongos de sedimentos marinos de aguas profundas, ¿sí? De ventilas hidrotermales del Golfo de California y del Golfo de México, como parte de este proyecto la doctora Vélez, ¿sí? Que nos hizo favor de proporcionarnos algunas cepas para sus estudios químicos. ¿Cuál es la estrategia que seguimos para estudiar estos microorganismos? Bueno, iniciamos con los cultivos de estos microorganismos en diferentes medios de cultivo, ¿sí? Muestreos de hábitats inexplorados, como ya les mencioné, y estudios de metabolómica que se los voy a detallar más adelante, con el objetivo de aislar nuevos productos naturales. Actualmente existen otras herramientas como herramientas bioinformáticas para poder seleccionar a las especies fúngicas mejores o candidatas o idóneas para la obtención de los metabolitos. Modificación genética, que eso es algo que, bueno, nosotros no trabajamos mucho, pero actualmente con las nuevas herramientas de biología molecular se ha incrementado mucho el estudio de cepas bacterianas y fúngicas, modificando la expresión de algunos genes. O la expresión de genes en células heterólogas, es decir, se identifican los genes responsables de la biosíntesis de un metabolito y se expresan en una bacteria que pueda producir grandes cantidades de estos compuestos. Nosotros en el laboratorio, como les mencionaba, iniciamos con los cultivos axénicos, ¿sí? Después los pasamos a medios ricos que nos ayudan a incrementar rápidamente la biomasa y posteriormente los pasamos a un medio sólido, que aquí pueden ver algunas fotos de cómo crecen estos bichitos, ¿sí? En donde modificamos
tanto los periodos de luz-obscuridad, la temperatura, el tiempo de crecimiento, salinidad, y en ocasiones hacemos cocultivos de microorganismos para obtener los cultivos fúngicos que iniciaremos estudios químicos. También hacemos estudios de cocultivos entre hongo-hongo, hongo-bacteria y bacteria-bacteria. Es decir, como ustedes saben, los microorganismos en un ambiente están compitiendo entre ellos para sobrevivir. Entonces lo que hacemos nosotros es aislar dos cepas, ponerlas a competir, ¿sí? Y aquí podemos ver que el hongo 1 produce este compuesto, el hongo 2 produce este compuesto. Cuando las ponemos a competir, ¿sí?, podemos observar que se producen otros compuestos. ¿Quién los está produciendo? Bueno, eso es una buena pregunta. Hay que aislarlo, caracterizarlo y proponer quién podría ser el productor de esos compuestos. O en ocasiones puede que este compuesto sea muy grande, ¿no? Que este compuesto sea responsable de alguna inhibición o que inhiba o que promueva el crecimiento de la otra especie, etc. Entonces, esos son el tipo de estudios que hacemos. Una vez que tenemos los cultivos, iniciamos con la parte química, que es obtención de los extractos orgánicos. Los extractos, como probablemente también ya les han explicado, son mezclas complejas de estos metabolitos secundarios, ¿sí? Los metabolitos secundarios, ¿para qué les sirven a los hongos? Pues les sirven de protección, sí, les sirven principalmente para protegerse del ataque de otros depredadores, para protegerse de la luz ultravioleta, como reserva de nitrógeno. Tienen muchas funciones estos compuestos. Entonces nosotros los queremos aislar para probarlos en nuestros ensayos biológicos. En el caso de las bacterias, bueno, también hacemos estudios de bacterias y hacemos los extractos. Obtenemos los extractos principalmente mediante resinas de intercambio iónico. En el laboratorio hacemos ensayos de actividad antimicrobiana, ¿sí?, en plaquitas de 96 pozos, y básicamente probamos nuestros extractos contra una batería de microorganismos para poder identificar aquellos extractos que produzcan compuestos con actividad antibiótica, ¿sí?, o con actividad antifúngica cuando los probamos contra la levadura Candida albicans. Nosotros utilizamos tanto bacterias gram positivas como gram negativas. Son bacterias de importancia clínica. Desafortunadamente o afortunadamente no podemos trabajar con cepas resistentes, ¿sí?, porque, bueno, no tenemos las condiciones en el laboratorio para poder trabajar ese tipo de cepas, pero si un organismo, un hongo, produce un compuesto que mata Staphylococcus dorado, por ejemplo, Staphylococcus aureus, probablemente podremos evaluarlo con cepas resistentes con una colaboración y ver si inhibe el crecimiento de esas bacterias. También hacemos ensayos de citotoxicidad en placas de 96 pozos contra diferentes tipos de líneas celulares. De igual forma, buscamos compuestos que inhiban el crecimiento de las líneas celulares y que puedan servir para desarrollar agentes antitumorales. Los otros dos ensayos que tenemos en el laboratorio son ensayos contra fitopatógenos, ¿sí?, fitopatógenos de importancia agrícola, es decir, aquellos hongos que atacan los cultivos de importancia agrícola. Y bueno, utilizamos estas cepas como cepas prueba. Ensayos de fitotoxicidad también, los extractos que inhiban el crecimiento de la raíz o la germinación de las semillas, y en este caso utilizamos a la maleza Amaranthus hypochondriacus, que, bueno, es la semilla de amaranto. Los estudios de metabolómica los hacemos mediante una metodología muy interesante, muy moderna, ¿sí? Obtenemos los extractos, tanto de hongos como de bacterias, preparamos unas muestras, las inyectamos en un cromatógrafo de líquidos que está acoplado a un espectrómetro de masas y obtenemos una serie de resultados que, mediante el análisis en bases de datos, podemos diferenciar aquellos hongos que producen metabolitos conocidos y aquellos hongos que producen metabolitos que ya son tóxicos o que ya son antibacterianos, de los hongos que no producen esos metabolitos. ¿Y cuál nos interesaría estudiar? Bueno, si queremos aislar un compuesto ya conocido en grandes cantidades, pues queremos esos hongos que los producen. Si queremos aislar compuestos nuevos que no están reportados en la literatura, utilizamos los hongos que dan resultados negativos en la metabolómica. Esto es básicamente lo que obtenemos. Tenemos una base de datos de compuestos, tenemos resultados de tiempo de retención, perfiles en el UV, resultados de ionización en el modo positivo y en el modo negativo, y aquellos hongos que produzcan esos compuestos pues van a dar una similitud de 100% con estos compuestos conocidos, ¿sí? Esta base de datos contiene más de 450 micotoxinas y nosotros podemos ya con gran precisión poder diferenciar aquellos hongos que dan resultados positivos, es decir, que producen este tipo de metabolitos que son tóxicos, que son antibióticos y que realmente ya están reportados en la literatura y no los queremos, de aquellos que no los producen.
Después hacemos lo que es el fraccionamiento primario de esos extractos, es decir, dividir un extracto muy complejo en diferentes fracciones, como pueden ver aquí, disminuir su complejidad para poder aislar los componentes que estén en cada una de estas fracciones. Y eso lo hacemos mediante cromatografía de líquidos de alta eficiencia o de alta resolución. ¿Sí? Nosotros tenemos el extracto y cuando lo fraccionamos disminuimos la complejidad. Si pueden ver, aquí tenía, no sé, 8 o 10 compuestos, nos quedamos con 2 en esta fracción, con 4 o 5 en esta otra fracción, y mediante el escalamiento de lo que le llamamos nivel analítico a nivel preparativo, podemos purificar individualmente cada uno de estos metabolitos. Después, ¿qué hacemos? Bueno, un trabajo químico. Y antes del trabajo químico, bueno, colaboramos con principalmente biólogos y micólogos que nos ayudan con la parte de identificación taxonómica de las especies. Nosotros no podemos hacer todo, como todo en la vida. Entonces nosotros hacemos la parte química y hay gente que nos ayuda con la parte biológica. Ellos hacen la identificación de las especies mediante el análisis principalmente de sus secuencias de ITS y 16S del RNA. ¿Hasta aquí tienen dudas o preguntas? Pueden interrumpirme cuando sientan, no hay problema. La metabolómica, muy bien, me regreso rápidamente. La metabolómica es una técnica analítica que te va a ayudar a discriminar o a identificar compuestos, ¿sí? En este caso, en la metabolómica de los extractos fúngicos, compuestos que estén presentes en un extracto sin necesidad de aislar todos los productos, ¿sí? Un extracto es una mezcla que tiene muchos productos, puede tener más de 1000 compuestos un extracto. Entonces, ¿yo cómo puedo identificarlos rápidamente? Bueno, con una estrategia de metabolómica. Básicamente analizo el extracto con estos equipos, ¿sí? Obtengo una serie de datos que son como los que les presenté aquí, perfiles cromatográficos, y los comparo con una base de datos. Esa base de datos tiene que estar generada, obviamente, con estándares de cada uno de esos compuestos para poder decir con certeza que el producto que está en el extracto es igual al que era un estándar o es un estándar, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo diferenciar los hongos que tienen compuestos conocidos de los que no tienen compuestos conocidos o que al menos no están contenidos en esa base de datos. Mira, este proceso es muy rápido. Básicamente, en lo que tarda el crecer el hongo, que pueden ser entre 7 hasta 20 días, preparar el extracto lo puedes hacer en un par de horas. Prepara la muestra, pues depende de tu habilidad con el pipeteo, pero es muy sencillo, ¿sí? Y el análisis tarda 10 minutos, básicamente que inyectas, obtienes los datos y después puedes procesarlos de forma automatizada y ya te dice cuáles de esos picos que tú obtuviste corresponden a compuestos conocidos y los picos que pueden ser de interés porque no dan ningún match, no coinciden con nada en la base de datos, ¿sí? Bueno, y así podemos nosotros obtener una serie de especies fúngicas. Algunas de ellas las podemos o las hemos podido identificar hasta nivel de especie, otras de ellas, como pueden ver, nada más a nivel de género y en algunas ocasiones hasta a nivel de orden, porque no podemos ni siquiera llegar a los géneros específicos. Este ya es trabajo de los micólogos, que pues ellos se pelean un poco con la taxonomía. En algunos casos hemos obtenido especies nuevas, ¿sí? Que se han aislado de algunas muestras, como el caso de este Aspergillus, que pues resultó ser un Aspergillus novedoso, que se hicieron todos los estudios que se tienen que hacer para poderlo reportar, y que bueno, este trabajo está estamos escribiendo el artículo para la descripción de la especie. Por otro lado, nosotros hicimos la parte química de esa especie, que fue también muy interesante. Bueno, ahora les voy a dar los resultados de lo que hemos obtenido muy rápidamente en alguno de estos estudios químicos que hemos hecho. Por ejemplo, de aquí de la Reserva Ecológica de la UNAM, sí, aislamos de esta bromelia, que pues ustedes probablemente la han reconocido, esta planta que crece, una epífita que crece encima de otras plantas. De ahí aislamos estos hongos endófitos y uno de ellos, que desde el crecimiento en placa, ¿sí? en placa de Petri, ya era amarillito, ¿sí? Pudimos aislar estos productos naturales. Aquellos que le dan ese color y esa fluorescencia amarillo son estos. Uno de ellos resultó ser un compuesto novedoso, ¿sí? Y que bueno, hicimos todos sus cálculos para poder, computacionales para poder establecer su estructura química. Entonces, todos estos endófitos que se pudieron aislar, fue uno de los más activos en los ensayos de fitotoxicidad.
Y el responsable de la actividad fitotóxica, bueno, fue esta molécula muy chiquita que se conoce como 5-metilmeleína, el cual inhibió hasta en un 80% la germinación, ¿sí?, en las semillitas de amaranto, y también en un 71% el crecimiento de la raíz. Entonces, este producto, ¿para qué serviría? Bueno, podría utilizarse como un candidato o un agente herbicida, ¿verdad? El amaranto, a pesar de que es una planta que no la comemos en las alegrías, es una maleza, ¿sí? Puede contaminar otros campos de importancia también agrícola y se pueden utilizar este tipo de productos para inhibir el crecimiento de este tipo de malezas. También de los líquenes, bueno, aislábamos una serie de hongos y obtuvimos metabolitos químicamente muy sencillos, no tan complejos. Y bueno, ya de hongos saprófitos del suelo, pues hemos aislado también compuestos químicamente muy interesantes como el ácido elbólico o como este producto natural que también es la primera vez que se describió, ¿sí?, su estructura. Estos compuestos son importantes porque, bueno, Phoma macrostoma en Canadá se utiliza el extracto del hongo directamente como un herbicida orgánico. Este hongo tiene propiedades herbicidas muy importantes, lo utilizan en los campos de golf para matar el diente de león, se llama diente de león, que le sopla uno. Entonces este hongo es potencialmente muy interesante por su actividad. De otros hongos del suelo hemos aislado una serie de compuestos, algunos de ellos tienen actividades citotóxicas muy importantes, principalmente contra distintos tipos de cáncer. Lamentablemente estos compuestos son muy citotóxicos, no se pueden utilizar como un fármaco antitumoral porque son extremadamente tóxicos y pues podrían matar a la persona, ¿sí? Pero bueno, son moléculas que se pueden utilizar para poder desarrollar otras que sean menos citotóxicas o que sean más selectivas contra algunos tipos de tumores. De la reserva de Cuatro Ciénegas, bueno, aislamos una cantidad de hongos muy importante y se probaron principalmente en los ensayos de actividad antimicrobiana, ¿sí? Obtuvimos hongos desde las dunas de yeso, el pie de las distintas montañas, las pozas rojas o algunas cuevas que están en esa zona muy bonita. Y también aislamos una serie de metabolitos, muchos de estos con una actividad antimicrobiana importante, otros citotóxicos, ¿sí?, antibacterianos, antifúngicos y citotóxicos. Entonces, como pueden ver, los metabolitos secundarios tienen una diversidad de actividades biológicas muy importante. No nada más son antibacterianos nada más, sino pueden tener diferentes blancos terapéuticos este tipo de metabolitos, ¿sí? Obtuvimos otros altamente citotóxicos y algunos compuestos que también son productos naturales novedosos que nunca se habían reportado en la literatura o descrito en la literatura. De este hongo fue muy interesante que aislamos este compuesto y que sí tiene una actividad muy importante contra diferentes líneas celulares, melanoma de pecho, cáncer de mama, triple negativo, o sea, es un cáncer resistente ya a diferentes agentes antitumorales y cáncer de ovario. Entonces, bueno, estos productos podrían sí servir para desarrollar fármacos antitumorales novedosos. Bueno, de uno de los hongos de la bahía de Caleta fue muy interesante porque ustedes creerán, ustedes podrán pensar que todos los productos que les puse fue fácil aislarlos y caracterizarlos, pero no, sí lleva mucho trabajo y quien realmente ha hecho, si ustedes pueden ver en todas las diapositivas, tiene quien ha hecho ese trabajo, que han sido mis alumnos. De este hongo se pudieron aislar 7 compuestos nuevos, lo cual es extremadamente raro. Normalmente tenemos una proporción de un compuesto nuevo por 10 conocidos. Entonces, para aislar 7 nuevos, deben haber aislado 70 compuestos, y no, el alumno nada más aisló 8, de los cuales 7 fueron nuevos. Entonces, es muy interesante este hongo. Estas estructuras químicas son poco usuales, ¿sí? No son muy comunes. El hongo es aquel Aspergillus que les platiqué, que era un hongo novedoso, se hizo toda su taxonomía, diferentes medios, morfologías, etc. Y estos compuestos se probaron en un ensayo que se llama un ensayo de actividad de inhibición de la glicoproteína P. ¿Qué hace esta glicoproteína? Bueno, esta proteína está en las células normales, ¿sí? Esta glicoproteína lo que hace es básicamente desintoxicar las células cuando uno toma alguna sustancia. Son bombas que eliminan los fármacos de las células, ¿sí? Entonces, si nosotros inhibimos esa glicoproteína, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a acumular, ¿sí?, alguna sustancia dentro de la célula, y si esa sustancia es tóxica, pues la puede matar, ¿sí? Si esa célula es una célula cancerígena,
pues la puede matar, ¿verdad? Y eso es lo que estaríamos buscando, que se muriera esa célula cancerígena. ¿Qué pasa? Bueno, el cáncer ha desarrollado una forma de protegerse y es sobreexpresar esas bombas que se llaman glicoproteína P para que cuando entre una sustancia inmediatamente la saque y no le haga nada, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué buscamos? Una sustancia que pueda inhibir en las células que sobreexpresan esas bombas, ¿sí? Para que esas sustancias se acumulen y se vuelvan nuevamente tóxicas. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me entendieron más o menos? Bueno, entonces estas sustancias nosotros las probamos en ese ensayo y nosotros pudimos ver que estos compuestos que les presento acá tuvieron la capacidad de revertir el efecto de inhibición o de citotoxicidad en células que ya eran resistentes a algún fármaco. Es decir, estas células que pueden ver del lado derecho ya son resistentes al efecto de un fármaco que se utiliza en la terapéutica, que es la doxorubicina. Es decir, el fármaco ya no le hace nada a las células. Se lo dan y las células se vuelven resistentes porque sobreexpresan las bombas y eliminan ese fármaco. Entonces ustedes pueden ver que la viabilidad, ¿sí?, era muy alta, ¿sí?, cuando se utilizaba el fármaco doxorubicina a ciertas concentraciones. Pero cuando nosotros pusimos nuestros compuestos, esa viabilidad disminuyó, es decir, que la célula se bloqueó esa glicoproteína y la doxorubicina nuevamente pudo tener el efecto citotóxico. Entonces, ¿qué estamos aquí nosotros descubriendo? Estamos descubriendo compuestos que no matan a la célula, pero que ayudan a que otros fármacos que ya no eran activos vuelvan a ser activos. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque es más fácil, ¿sí?, inicialmente tratar a un paciente con una molécula que le ayude al fármaco que ya existe, que ya se ha probado, a que vuelva a ser activo, a tener que desarrollar un fármaco nuevo, ¿sí?, que se tienen que pasar muchos años en el desarrollo y en la investigación, y que este pueda llegar a ser un agente antitumoral. Entonces, bueno, estos compuestos tienen esta propiedad y están publicados y ustedes pueden revisar las publicaciones. De ese mismo hongo, pues tuvo mi alumno tanta suerte que aisló otros 2 compuestos nuevos, ¿sí?, los cuales, bueno, ya los publicamos. Interesantemente, estos compuestos, pues esta es la parte química que a lo mejor a ustedes pues, les va a llamar mucho la atención, y yo lo veo y también me llama la atención porque es un compuesto muy complejo químicamente y que uno ve puras rayitas y que están ahí dobleteadas, tripleteadas, singuletes, y bueno, la parte química es tratar de identificar qué significa cada una de estas rayitas para poder llegar a una estructura química final, ¿sí? También se hacen estudios para poder analizar. Si ustedes se dan cuenta, esta molécula se compone de 5 aminoácidos, es un ciclopentapéptido, ¿sí? Entonces, estos aminoácidos pueden ser L, pueden ser D, ¿sí? Y nosotros, mediante otra metodología, pudimos establecer qué tipo de aminoácido era cada uno de estos, ¿sí? Esto se hace con espectrometría de masas y cromatografía de líquidos de alta eficiencia, que ya son trabajos más finos para poder establecer la estructura inequívoca de esas moléculas. Nosotros probamos también una serie de compuestos contra diferentes semillitas, principalmente amaranto y otras, y bueno, encontramos que estos 2 productos también inhiben relativamente bien, ¿sí?, el crecimiento radicular. Entonces, estos pueden ser candidatos también para desarrollar nuevos herbicidas. De los hongos del sedimento marino, tanto del sigón como de las ventilas del Golfo de California, bueno, hemos iniciado estos estudios. Estos hongos se aislaron, algunos a nivel del mar y otros en diferentes niveles de profundidad, ¿sí? Los más interesantes, o bueno, los que más nos interesaban eran los que estaban a 3.240 metros de profundidad, en donde, como ustedes pueden ver, pues las condiciones ambientales van a ser muy difíciles, ¿verdad? No va a haber luz, va a haber pocos nutrientes, una presión muy alta, ¿sí? Entonces los microorganismos, ¿qué tienen que hacer? Adaptarse a esas condiciones, crecer, producir metabolitos para defenderse, y esos metabolitos pueden ser interesantes químicamente. Entonces básicamente hacemos lo mismo: extractos en pequeña escala, análisis metabolómico, ensayos de actividad biológica para seleccionar a las especies, y actualmente estamos haciendo los estudios químicos de algunas de estas especies. Hemos podido identificar una serie de compuestos y bueno, seguimos trabajando para el aislamiento de otros metabolitos de interés. De las ventilas hidrotermales también se han aislado compuestos que sí tienen buena actividad antibacteriana, sobre todo contra Bacillus subtilis y contra Salmonella, y actividad parcial contra Pseudomonas aeruginosa.
Aislamos estos compuestos también que son muy activos contra Candida albicans y contra Staphylococcus aureus. Y bueno, seguimos trabajando, desafortunadamente estos compuestos son conocidos, pero seguimos trabajando para el aislamiento de nuevas cepas. El último trabajo que les voy a presentar que hemos hecho es la parte del estudio químico de los hongos de los cenotes. Y en este caso, hongos y bacterias, que son los que hemos trabajado, ¿sí? Nosotros aislamos, o bueno, estas cepas sí nos las dieron completamente, aisladas de los cenotes y algunas actinobacterias. Aquí pueden ver algunas de sus morfologías. Y lo que hicimos fue ensayos de interacción hongo-hongo para ponerlos a competir, ¿sí? Saber quién es el más fuerte y quién puede estar produciendo algunos metabolitos de interés. Entonces aquí tenemos básicamente el crecimiento en 144 horas de una cepa, ¿sí? De la NCA 276, y aquí tenemos la morfología del crecimiento de esta otra cepa. Cuando las ponemos en cocultivo, podemos ver que una prácticamente inhibe el crecimiento de la otra, ¿verdad? Esta que está muy chiquita ya no crece tanto, ¿sí? Pero produce algo que va a inhibir el crecimiento de la otra. Y esta que crecía muchísimo, pues ya no pudo desarrollarse. Bien, entonces, ¿qué es esto que están produciendo? Pues básicamente son químicos, ¿sí? Puede haber diferentes tipos de interacciones. Esta es una barrera química, hay otro tipo de barreras, pero a nosotros nos interesan obviamente las químicas, ¿sí? Entonces, ¿qué se vio por atrás de la caja? Bueno, se vio una producción de pigmento, ¿sí? Que los pigmentos también son metabolitos secundarios, entonces nos interesa saber cuáles son esos compuestos que se están produciendo, ¿sí? Hicimos los cocultivos en medios sólidos, ¿sí? Aquí podemos ver el cultivo de un hongo en medio arroz, cómo crece su morfología. Este es el otro, y cuando los pusimos juntos, pues cambia completamente la morfología. Y esto fue lo que obtuvimos, ¿no? De uno de los hongos obtuvimos estos compuestos y se obtienen estos, el ácido penicílico y el desidropenicílico, que son compuestos que tienen actividad antibiótica per se, ¿sí? Antifúngica. Entonces, estos pueden ser los responsables de esa inhibición. Si nosotros vimos que este hongo solito produce estos productos, en cocultivo se produce este compuesto que no sabemos quién lo está produciendo, y se producen mayores cantidades de estos dos, ¿sí? Que sabemos que como los aislamos del monocultivo, sabemos que este los está produciendo el 257. En esta otra interacción, igual, el 257 produce estos compuestos en grandes cantidades, y el 276, que es el que inhibe, ¿sí? Al otro, produce este compuesto que se llama aspocalacina. Esta aspocalacina es un antibiótico también, bien antifúngico, bien reconocido, ¿sí? Son tóxicos estos productos, pero bueno, nosotros pudimos evaluar, o estamos en el proceso de evaluar este producto con distintas cepas para ver si tiene alguna aplicación o desarrollo como fungicida. Bueno, finalmente ya nada más les presento un proyecto que realizamos en donde nosotros aislamos una cepa, y esta cepa producía estas gotitas, y estas gotitas pues es un exudado, y ese exudado pues tenía una particularidad que era tener un color rojo muy intenso. En ese entonces le llamábamos que era la sangre del hongo, y así mandamos la primera vez al artículo, y el editor nos dijo que le cambiáramos ese nombre, entonces ya se lo tuvimos que cambiar, ¿sí? Nosotros hicimos un estudio en donde pudimos identificar una serie de compuestos de este hongo, utilizando diferentes metodologías en donde se podía analizar directamente sobre la caja con un equipo especial qué tipo de metabolitos se producían, y aquí en colorcitos la abundancia de esos compuestos en el cultivo. Aislamos los compuestos, y este producto, a pesar de que ser muy chiquito, ya conocido, nada sofisticado, bueno, para nosotros que somos químicos no es nada sofisticado, este producto resultó ser muy, muy interesante. Este producto inhibe algo que se llama la formación del quórum, ¿sí? O los agregados bacterianos. Uno de los problemas que existen hoy en día para las terapias contra las bacterias es de que unas bacterias forman unos agregados que impiden que los antibióticos se vuelvan eficientes, ¿sí? Entonces ya los antibióticos no le hacen nada porque se forman agregados de bacterias que no pueden penetrar esos compuestos. Entonces nosotros aislamos este compuesto que no mata a la bacteria, pero que sí inhibe que se formen esos agregados. Por lo tanto, los antibióticos tradicionales se vuelven nuevamente eficientes y activos. Y aquí lo podemos ver en este ensayo, en donde pues este es un animalito, es una ratita, desnuda, es de que no tiene piel, no tiene pelo, no que tenga inhibido algún proceso en su metabolismo, ¿sí?
Entonces, esta bacteria estaba infectada con Staphylococcus aureus, que es uno de los principales productores de estos agrupamientos bacterianos, ¿sí? Y cuando nosotros la tratamos con nuestro compuesto, la omega hidroxihemodina, ¿sí? Pueden ver que se inhibió prácticamente, completamente la infección, gracias a que nosotros pudimos aplicar este producto de forma tópica y además se le adicionó o se le trataba con el antibiótico, ¿sí? Esto fue, bueno, parte de una patente que hicimos en colaboración con la Universidad de Nuevo México y que, bueno, pues ahí se quedó la patente. Estamos esperando que alguna empresa la compre. Bueno, también hemos trabajado con gente de aquí de su instituto y de la facultad, con el doctor Teófilo y con Abraham Medina. Hicimos un estudio endomicológico de estos hongos del género Podaxis, que son hongos comestibles en la región principalmente de Oaxaca y Puebla. Y bueno, hicimos la descripción de algunas especies, sus usos tradicionales, así como un poquito de la química que tienen estos productos. Y bueno, lo publicamos, un trabajo que hasta lo han citado bastante, que hicimos con estos hongos macroscópicos. También hemos hecho en colaboración con el doctor Medina de la Facultad de Química estudios computacionales para poder analizar la diversidad. Sí, básicamente les platico, esta es una imagen de cómo se pueden ver los compuestos, ¿sí? Cuando se agrupan por diferentes estructuras químicas, ¿sí? Entonces ocupan una diversidad pues, bastante amplia, ¿sí? Y por ejemplo los fármacos anticancerígenos que están aquí en rojo se agrupan más hacia este lado, ¿sí? Y otras bases de datos pues ocupan muchos espacios químicos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que los hongos y los fármacos tienen una similitud relativa cuando se arreglan de otra forma estas gráficas, lo cual nos dice que estos compuestos siguen siendo bases, siguen siendo muy importantes para poder desarrollar nuevos agentes con aplicaciones terapéuticas. Y bueno, básicamente todo lo que les acabo de presentar se realizó por estas manos, sí, mis alumnos dentro de licenciatura, maestría y doctorado son los que han hecho y han puesto las manos sobre todos esos hongos y esos compuestos. Sí, algunos colaboradores de la Facultad de Química y de otros institutos, entre ellos el Instituto de Biología, Ecología, muchas colaboraciones con la UNAM, la Universidad de Carolina del Norte, y pues nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de la Facultad de Química, de la DEGAPA y del CONACYT con los distintos proyectos que hemos tenido con ellos. Y pues muchas gracias, ¿tienen preguntas? Se las... En la parte de los marinos, ¿cuáles son los medios de cultivo que se usan para que crezcan? ¿O se requiere, digamos, hacer un seguimiento de las presiones de 3.200 metros? Es una muy buena pregunta, siempre nos la hacen. Nosotros no podemos hacer en el laboratorio un ensayo donde los ponemos a crecer o pongamos a crecer con este tipo de presiones porque no tenemos ni el equipo y no sabemos si realmente se puede hacer. Lo que tratamos es, los pusimos a crecer modificando o tratando de hacer un símil, como dices, de las condiciones que se encuentran en ellos. Es decir, los crecimos a 4 grados en el refri. Sí, uno pensaría que un hongo pues, no crece en el refri, ¿verdad? Normalmente nos dicen, para que no se eche a perder, mételo al refri, ¿sí? No van a crecer tanto los microorganismos, pero estos sí crecieron muy bien, ¿sí? Los pusimos en medios con sales, ¿sí? Con medio marino. No pudimos ir a la costa y traernos cubetas de agua, pero aquí ahí venden el medio marino, el que se llama el Instant Ocean, ¿sí? U otros que venden. Entonces los pusimos a crecer en esas condiciones, ¿sí? Y en completa oscuridad. Entonces hicimos varias cambios ahí en las condiciones de crecimiento y pudimos observar algunos cambios también en los perfiles metabólicos, ¿sí? Esos hongos que crecen en esas condiciones producen otros metabolitos que cuando los crecemos a condiciones normales de temperatura ambiente, sin sales, ¿sí? Y condiciones de luz obscuridad de 12 por 12. Entonces, esos estudios son los que está haciendo uno de mis alumnos de doctorado para ver los cambios en los perfiles metabólicos y establecer cuáles son esos compuestos que producen allá abajo y que les pueden ayudar para defenderse de otros. ¿Los han puesto bajo alguna presión inferior a la de 2.200? No, pues no. Es la presión a la que estamos aquí en la Ciudad de México. No nos hemos ido a nivel del mar a crecerlos. Si tuviéramos un laboratorio allá, con gusto lo haríamos, pero no tenemos. Dado que varios de estos hongos
estable es la producción de estos productos? Ese es un problema que, pues, desafortunadamente los químicos tenemos que aprender a vivir con ellos. Sí pueden cambiar, sí, los metabolismos pueden cambiar con el tiempo. Y esto es mucho más marcado en los hongos endófitos. Y Mariana probablemente tiene la experiencia en eso. Los hongos endófitos, cuando los aíslas de su hábitat natural, que es la hoja o la planta, la raíz, lo que sea, producen unos metabolitos, pero a la segunda o tercera resiembra puede que ya el metabolismo se agotó, el hongo dijo ya no tengo las auxinas de la planta o los compuestos que la planta me ayudaba o me inducían y dejan de producir. Nosotros allá en Estados Unidos hicimos un estudio en donde dopábamos el cultivo, la caja de Petri, con un extracto de la planta, poníamos a crecer el hongo, después aislábamos el hongo en otra caja de Petri sin extracto y otra vez volvía a producir los compuestos. Pero la siguiente resiembra otra vez dejaba de producir los compuestos. Entonces es un proceso complicado de poder identificar aquellos metabolitos, ¿sí?, que la planta le está dando al microorganismo para que se produzcan esos compuestos. Los hongos del suelo, los hongos de los diferentes sedimentos, etcétera, no tienen tanto ese problema. Ellos sí continuamente siguen produciendo los compuestos, pero es mucho más marcado en los hongos endófitos. Eso sí requieren de su plantita que le ayudaba a crecer o que tenía ciertas moléculas que le ayudaban. ¿Hay algún tipo de hongos de grupo que produce una mayor cantidad de metabolitos secundarios? Es decir, los aprobios producen una mayor cantidad que los endófitos. Es muy variable. Te puedes encontrar un endófito que es altamente productor y otros endófitos que sí son flojitos, son lentos en crecer, ¿sí? O al menos en las condiciones de cultivo nuestras estándares son lentos, ¿no? Yo tengo una teoría, o en el grupo de trabajo nosotros lo hacemos de una forma porque no podemos hacer todo. Nosotros los crecemos en un tipo de condiciones estándar, es decir, todos los hongos los crecemos así y así podemos abarcar un mayor número de hongos para su estudio químico. Hay gente que se dedica y trabaja un hongo en 1000 medios de cultivo, ¿sí?, hasta que encuentre el medio donde produce más compuestos. Son diferentes estrategias, cada quien tiene las suyas, yo no digo que la de ellos esté mal ni la que la mía sea la mejor, pero así es como nosotros podemos estudiar más hongos con 1 o 2 o 3 condiciones de cultivo y no un hongo con 20, 30 que te puede llevar a un doctorado y nada más trabajaste una especie, ¿no? Entonces, dependiendo de la estrategia son... Pero sí, en general los endófitos son un poquito más lentos, yo creo que porque obviamente requieren de esos nutrientes o esas sustancias que la planta les da, comparado con los aprobios, ¿no? Los saprófitos. Y otra pregunta, ¿tienes alumnos biólogos? ¿Tengo qué? Sí, yo recibo alumnos biólogos, químicos, de donde quieran. Nosotros tenemos ahorita un problemita, no hay muchos alumnos en el posgrado de ciencias químicas, pero son bienvenidos los biólogos. Han pasado por laboratorio de biólogos y donde tienen problemas es en la parte de elucidación estructural y de la química, pero ahí es donde el maestro ya les ayuda, ¿verdad? Las manos para aislar, crecer y eso son muy buenos. Ya en la parte química hay biólogos que lo pueden hacer muy bien. De hecho, hay un profesor que es vecino de mi laboratorio que él estudia biología y hace pura química, ¿no? Entonces, lo pueden aprender y no es tan difícil como creen. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda, es sobre cuanto al rango, por ahí se mencionaron que era la colección más o menos de 500. Nosotros sí tenemos como 500 especies. No, con esos no los hemos trabajado, o al menos no nos hemos interesado mucho en clasificarlos de esa forma. Sí nos interesaría, o sea, a nosotros nos interesa trabajar prácticamente cualquier especie que no haya sido estudiada químicamente para aislar los compuestos. Esos pueden producir compuestos interesantes también, ¿sí? En el caso de lo que comentó, de acuerdo a los medios de cultivo, se mencionó el PDA. ¿Sí? El otro es el 10B. ¿Esos dos de qué forma varía uno? Mira, el medio PDA es un medio tradicional que básicamente ahí crecen la mayoría de los hongos. Es un medio, no es tan pobre, tampoco es tan rico, pero crecen muy bien los hongos. Y el medio Yeast, que tiene extracto de levadura, destroza, ese lo hacemos para incrementar la biomasa. Este básicamente lo utilizamos
como un medio para hacer un inóculo previo al cultivo en medio sólido, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que el hongo crezca mucho, tenga mucha biomasa y después ya lo pasamos a ese medio sólido para que de ahí empiece a crecer en un medio sólido de arroz. El que nosotros trabajamos es un medio sólido de arroz húmedo, es arroz estéril con agua, que pues no es un medio que tenga tampoco muchísimos nutrientes, ¿no? Es un medio que es un rico en carbohidratos. Entonces el hongo de alguna forma creemos, ¿sí? Yo no soy hongo, pero yo creo que se estresaría en un medio donde hay nada más carbohidratos, no hay otras fuentes, no hay mucha fuente de nitrógeno, no hay otro tipo de sustancias, entonces empieza a producir metabolitos como una respuesta al estrés, ¿no? Que eso es básicamente el metabolismo secundario, es la producción de compuestos en respuesta a un estrés, ya sea estrés que te ataque otro microorganismo o un estrés ambiental, ¿no? En un estudio nada más, con una alumna de biología, del Instituto de Biología, que ella estaba analizando el efecto del pH porque sus hongos los aislaron de un jal minero. Entonces, este tipo de muestras sí tienen un pH muy particular. Entonces, ella los puso a crecer en 2 tipos de pH y, de hecho, medir el pH a lo largo del crecimiento. Y bueno, ese es un estudio que se hizo muy particular, pero con los demás hongos, como es un medio sólido, a veces es más difícil también medir el pH. Algunos los hemos crecido en medios líquidos, en donde sí lo podríamos medir, pero no lo hacemos tan... Yo creo que este tipo de estudios tan específicos ya en los medios es cuando ya tienes una molécula muy interesante, entonces ahora sí te pones a modificar distintas condiciones en los medios de cultivo, pH, como dices, para ver los niveles de producción de ese compuesto y tener cantidades adicionales. Tiene todas las que hemos aislado en los hongos. O sea, fue un trabajo que hicimos cerca de 3 años. Sí, empezamos a estudiar muchísimos hongos de esa colección de la compañía de Mycosynthetics. Entonces aislamos, éramos 5 postdocs en ese laboratorio. Imagínense, si tenían dinero en ese laboratorio en Estados Unidos. 5 postdocs, casi 9 alumnos eran los postdocs que trabajábamos. Entonces aislábamos muchísimos compuestos y hicimos una colección de 450 más o menos productos. Esos compuestos eran de todo tipo, como dices, algunas eran micotoxinas que ya estaban bien identificadas como micotoxinas, otros eran compuestos nuevos que también los incluimos en esa base de datos. Sí, entonces tiene de muchos tipos de compuestos. ¿Es de acceso libre? Sí, porque está publicado, pero si quieres analizar muestras, pues sí tendría que ser básicamente con el sistema cromatográfico que te permita comparar los resultados que obtienes de tus muestras con la base de datos, ¿no? Yo no puedo inyectar una muestra en cualquier equipo y cualquier condiciones y tratar de compararlos con esas bases de datos porque cada uno de los compuestos tiene un perfil cromatográfico y unos resultados que dan para poder ser comparables. Muchas veces, sí. Muchas veces, y lo que hacemos es llorar, volver a crecer y esperar a que vuelva a crecer de forma axénica, ¿no? Hemos tenido contaminaciones por ácaros, imagínate. Una vez tuve que prácticamente sacrificar toda la colección. Se salvaron nada más los que, afortunadamente, Mariana me ayudó a sembrar en tubitos Eppendorf y que teníamos en el refri. Porque la colección, por movimiento de cajas que hubo, salieron los ácaros. Y pues ustedes saben que son biólogos, cómo son los ácaros. Tuvimos que fumigar todo el laboratorio con unas bombas de humo horrible. Y ya no volvieron a crecer, pero pues era transferir de nuevo de esos slants o esos cultivos que teníamos en tubitos a volver a hacer la colección nuevamente en tubos ya más grandes. Entonces, sí llega a pasar. Pues aquí en CEU estamos expuestos a ese tipo, ¿no? En Estados Unidos me acuerdo que era un laboratorio completamente cerrado, ambiente controlado, temperatura, entonces es mucho más difícil que tengas ese tipo de contaminaciones. Aquí, por la ventana, pues pueden entrar, ¿no? Por la puerta. No, una más. Claro.
Sí, yo tengo proyectos de tesis que a nivel de tesis de licenciatura básicamente lo que hacemos es buscar o analizar de diferentes cepas cuáles hongos tienen potencial para sus estudios químicos. Entonces los crecemos, preparamos extractos, o bueno, los alumnos los crecen, preparan extractos, hacen las evaluaciones pertinentes y en ocasiones podemos crecer uno de esos hongos, no 10 ni 15, 1 o 2, y empezar a hacer los estudios químicos. ¿Sí? Mis alumnos de licenciatura generalmente sus tesis tienen 3, 4 compuestos que se aíslan, ¿sí? Con todo ese proceso, ¿no? O sea, en un tiempo de entre 6 y 1 año hacen todo ese tipo de trabajo y sí hay proyectos en mi laboratorio y son bienvenidos. No tengo becas, eso es lo único, pero son bienvenidos a trabajar. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Qué padre. Muchas gracias. Esperamos entonces a las siguientes pláticas. Todavía nos quedan 3. Hoy por la tarde y el jueves a las 11 de la mañana. Hoy a las 4 de la tarde tenemos a la doctora Camil con una práctica de ecología de hongos y mañana fisiología y etnomicología. Que te ayude a ver mejor. Ya, muchísimas gracias, qué bonitos regalos. Bueno, espero les haya parecido interesante y espero que